Shabbat Shalom, bienvenidos a un nuevo estudio de nuestra comunidad BAO, Kehilat Benei Adon Olam. Nos pueden encontrar en kehilatbao.cl. Y bueno, tenemos en esta semana una porción que deben ser de las porciones, ¿cierto? Estas que estamos leyendo que más se van a repetir en las escrituras, porque el gran evento que fue la salida de Egipto, Yetziat, Mitzrayim, es uno de los eventos que más son los más relevantes, ¿cierto? Y que replicarán a todas las generaciones hasta la posteridad, hasta los días de hoy, ¿cierto? La Parashat Bo, preséntate, ve ante el faraón. Aunque en realidad Bo se puede traducir como ven, no como ve, anda, sino como ven. Prácticamente como que el Eterno le dijera, ven ante el faraón. Yo ya estoy allí. Bueno, una de las cosas que se tocan en esta parasha, para tocar inmediatamente un primer punto, es que, bueno, en esta parasha que leemos las últimas plagas, ¿cierto? Las últimas makot, llamadas así, dentro de la tradición judía, los azotes que cayeron sobre Egipto. Encontramos también la primera mitzvah que fue dada al pueblo como tal, como pueblo de Israel. Y es cierto la mitzvah o el mandamiento de santificar la luna nueva cada mes. Es decir, santificar el inicio del mes. Donde dice, y Hashem le dijo a Moshe y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo, les habló, este mes será para vosotros el primero de todos los meses, será para ustedes el primero de los meses del año. Ahora, ¿por qué dice este texto, este será para vosotros el principio de los meses? ¿Por qué no dice, este será el principio o el primero de los meses, sino que dice para vosotros? Entonces, dado esto, uno podría entender que, ¿cuál puede ser el primero de los meses? Enero, febrero, marzo. Marzo era en la antigüedad, ¿no? En Roma se cambió después a enero. Por allí estaba en el mes de Tishrei, el nuevo año, ¿cierto? Generalmente en Medio Oriente, pero se cambió aquí al mes de Aviv, o el mes de la primavera. Entonces, uno puede entender que ¿a qué se deben los meses? ¿Cómo se originan, cierto, los meses? Generalmente se da por el cambio de la luna y las estaciones, y en realidad es por el movimiento de los cuerpos celestes, ¿cierto? Digamos, en el cielo, en sus órbitas. Pero en realidad, cuando uno se fija en una órbita que gira en una razón circular, ¿cierto? No hay un punto inicial y un punto final. Un círculo no tiene un inicio y un fin. Salvo que alguien dijera, bueno, a partir de aquí, ¿cierto? Se va a dibujar o aquí empezó el círculo. Porque en realidad después cuando empieza, ¿cierto? Uno ya ve el círculo terminado, difícil saber cuál es el principio y el fin. Ahora, eh, en realidad no hay ningún punto inicial. Por lo tanto, objetivamente, lo que aquí está diciendo, ¿cierto? Este texto es que este mes será el primero de los meses porque ocurrió el éxodo, la Yetziat Mitzrayim, la salida de Egipto. Eso es lo que es lo relevante, ¿cierto? En el mes de Nisan. Allí ocurrió, ¿cierto? La salida de Egipto. Este, por tanto, es el principio de ustedes. Vuestro principio. El de la salida de Egipto. Vuestro principio como una nación apartada. Una nación que va a iniciar a partir de aquí su historia. A partir de aquí vamos a hacer historia. Y esta historia va a continuar y va a traspasarse no solamente de un padre a un hijo, sino de todos los padres y todos los hijos que componen, ¿cierto? Esta gran familia, este gran pueblo de Israel. Por eso dice el versículo para vosotros. No dice será el primer mes y ya. Dice para vosotros. O sea, no se niega de que para otros puede ser otro el inicio de los meses o del año. Así que
no es un criterio en realidad cósmico, ni un criterio a lo mejor que tenga una razón de ser científica inclusive, sino es que simplemente es el inicio del mes de la libertad. Y como todos nuestros cálculos, todos nuestros caminos debemos enfocarlo, ¿cierto?, en lo que nos plantea la Torá. Todos los cálculos que vienen y que queremos hacer en nuestra vida, de qué haremos, qué sigue después, qué es esto, qué es esto otro, todo debemos calcularlo en razón de la Torá. Bueno, pues todo debemos calcularlo en razón del primer mes, de donde inicia, ¿cierto? Entonces no nos basamos en acontecimientos naturales, como la llegada quizá, sí, del invierno, el otoño, el verano, la primavera, aunque esto coincidiría, ¿cierto?, con las fechas de la primavera, aunque no es el momento, ¿cierto?, del inicio de la primavera. Pero en el fondo es eso, todos nuestros cálculos y toda nuestra razón de ser del pueblo de Israel y de la fe, ¿cierto?, a la cual nos adherimos a través de Israel, tienen que ser en base al cálculo que Dios, ¿cierto?, nos prescribió desde el inicio. No nos regimos bajo las leyes de la naturaleza. Es importante esto, ¿por qué? Porque las naciones de la tierra en aquel entonces se regían bajo el sol, la luna, las estrellas, se regían bajo la naturaleza. A partir de aquí que llega el verano, o mejor dicho ya, que llega el solsticio, o que llega la primavera, hacemos culto a nuestros dioses porque esto y esto otro ocurre en este tiempo, queremos la bendición de esta época. Bueno, nosotros no nos podemos regir bajo las leyes de la naturaleza, sencillamente. De otra manera, solamente, ¿cierto?, estaríamos a su merced. Nosotros nos regimos bajo las reglas del Eterno, de Dios. Aun cuando haya reglas en la naturaleza, nos tenemos que regir bajo las reglas de Dios. Y eso es lo que nos plantea, ¿cierto?, el inicio del nuevo mes, y que se diga para vosotros. Es decir, todo lo que nos sucede en este mundo, todo lo que ha ocurrido en la existencia y en la historia de la humanidad, depende y es una respuesta de Dios hacia nuestra vida, hacia nuestro pueblo. Y es una consecuencia, ya sea para bien, como una bendición, ¿cierto?, una recompensa o un castigo. Todo, ¿cierto?, depende y nos regimos por el Eterno. Una idea, ¿cierto?, similar a lo que planteaba ayer, ¿cierto?, el estudio de nuestro hermano Natanael. Realmente, él, ¿cierto?, es la única verdad, finalmente, detrás de todo. Por lo tanto, solo nos podemos regir por él. Y eso es lo que nos plantea, ¿cierto?, en esta parashá. ¿Por qué se introduce un nuevo mes? No nos regimos bajo las leyes de la naturaleza, sino bajo las leyes de Dios. Eso es lo que tenemos que entender, aun cuando existan otras reglas, ¿cierto? Bueno, en esta parashá y en este ciclo, ¿cierto?, de lecturas donde se relatan las makot, las plagas o los azotes que llegaron a Egipto, debiésemos prestar atención en realidad si nosotros fuéramos, si esto fuese una escena, ¿cierto?, visual, una película, nos daríamos cuenta cómo se trató de un avance hacia el sin razón. ¿En qué sentido? Sobre todo cuando hablamos, ¿cierto?, del faraón y de Egipto. Mientras más claras y más evidentes eran las señales, más obstinado y más, ¿cierto?, se cerraba a entender lo que estaba ocurriendo. Este es el problema, ¿cierto?, cuando en realidad no nos queremos regir bajo las leyes de Dios. Aún, ¿cierto?, si el Eterno demostrara, como lo hizo, que Él rige las leyes de la naturaleza, habrían quienes no querrían, como el faraón, creer que hay un Dios y que ese Dios gobierna todas las cosas. Porque en cuanto existe naturaleza, existe, ¿cierto?, muchas cosas que desconocemos. Para
Quizás para el faraón era, bueno, él controla esto, pero no controla esto otro. Ah, quizás él controla el Nilo, pero no controla los animales. Controla los animales, pero no controla el cielo. Controlará eso, pero no controlará los seres más pequeños que existen. Y así. Y este es el problema. Cuando las personas creían, ¿cierto? En los dioses porque se seguían por las leyes de la naturaleza. Creían que un dios gobernaba sobre los animales, o sobre el día, sobre la noche, sobre la luna, sobre el sol, sobre la tierra, sobre los cielos, sobre los mares, etc. Por lo tanto, si tenía y ejercía poder sobre una cosa, quizás, y lo más probable es que no la ejercía sobre otra. Esto es lo que cree, ¿cierto? El politeísmo es lo que creía. Esta es la lucha y la batalla que también está ocurriendo detrás de estas líneas. Creer, ¿cierto?, en un solo Dios y saber que existe uno solo y que gobierna sobre todas las cosas. Es decir, en el momento en que Él decide intervenir, dependemos solamente de Él. En el momento en que Él intervino el mundo, todo depende de Él. En el momento en que Él intervino en la nación de Israel, dependemos solo de Él. Solamente es algo que se transforma en evidente, pero no es algo que no fuese así en realidad, porque finalmente Él, y de Él dependen todas las cosas, ¿cierto? Amén. Son por Él, a través de Él y para Él, todas las cosas. Por lo tanto, en esta batalla entre intelectual y entre material que está ocurriendo, ¿cierto? Hay un sin razón. Y decir, bueno, este Dios controlará esto, pero no esto otro. Va, ve y hace esto. Hay algo que no nos dice, ¿cierto? El texto, y es probablemente que es lo que pensaba en su corazón. Simplemente decía que su corazón se había endurecido, que se hizo fuerte. Y por lo menos 3 verbos utiliza, ¿cierto? La escritura sobre el corazón de Faraón, que se endurece, ¿cierto? Se coloca obstinado, se coloca pesado, dice. Pero no nos dice qué es lo que estaba pensando el Faraón. Pero quizás se puede entrever, ¿cierto? Que cada plaga que vino era algo que estaba él tratando de negar, que podría el eterno Dios controlar, ¿cierto? Por sí mismo. Como les decía, controlará, podrá crear o convertir una vara en una serpiente, pero no podrá controlar este gran Nilo. Bueno, ahí vemos una y otra vez una respuesta. El eterno Dios, ¿cierto? Gobierna sobre todas las cosas. Y ese es, ¿cierto?, la razón de ser que tenemos. Él es el principio. Y por lo tanto también será el fin. Porque si se acaba el principio, ya no va, ¿cierto? No habrá un final. Todo final depende del principio. Todos dependemos de cómo se originaron las cosas. ¿Cierto? O sea, el final de algo, imagínese una máquina, una pantalla de un televisor. ¿Cómo empezó y cómo terminará? Difícilmente, ¿cierto?, un televisor se convertirá en otra cosa. Sencillamente, lo que fue en su inicio se podrá deteriorar, cambiar, pero lo que es su inicio determinará todo lo que viene después. Si se transformará, se sacarán sus piezas para otra cosa, simplemente va al basurero. Todo al final depende del principio. Por lo tanto, todo, ¿cierto? Lo que transcurre en la historia de la humanidad y en nuestra vida depende de quien nos dio el inicio, que fue Dios. Todo depende de Él. Pero ellos no querían reconocer esto. Bueno, plaga tras plaga, azote tras azote, venía y golpeaba a Egipto. La gente, el pueblo de Egipto estaba sufriendo. El faraón estaba sufriendo. Sus consejeros estaban sufriendo. Varias veces el faraón pareció ablandarse un poco, tratar de ceder en su corazón obstinado. Y dice en la 7ª plaga, Faraón llamó a Moshe y a Aarón y le dice, esta vez, Hatati dice, como leímos en la parasha, he pecado, esta vez he pecado. Les dijo él, el Señor tiene razón, Adonai tiene razón. Yo y mi pueblo estamos equivocados. En un momento parece haberse ablandado y haber dicho,
estoy equivocado. Porque una y otra vez que quiero desafiar o pensar que él no es capaz de controlar esto o hacer esto otro, me demuestra lo contrario. Realmente parece que estoy tentando a Dios al irme en contra, ¿cierto? De sus leyes y de su voluntad. Pero tan pronto como pasó la plaga, la séptima plaga, dijo Faraón, él y sus funcionarios endurecieron sus corazones. Él y su séquito. Pasó la plaga y dijo, bueno, en el fondo es esto. Dios, este Dios podrá ser poderoso, controla esto. 1, 2, 3, 4, 5. A lo mejor tiene 7 poderes. Pero no tiene más poderes. Dudo que tenga el octavo poder. Como diría un politeísta, ¿no? Dudo que tenga el octavo poder. Tendrá 7 poderes, controlará 7 cosas. Dudo que la octava. Endurecieron sus corazones. O quizás pensaron entre ellos, este Dios le hace caso a las personas, podemos manipularlo. Le diré, esta vez he pecado, he ido contra tu voluntad, por favor, ¿cierto? Estábamos equivocados, que termine esta plaga. Pero en cuanto me doblegué en mi corazón, él cambió su parecer, puedo yo dominar a Dios. Este cierto es el engaño del corazón, que muchas veces ese Yetzer Hará, la mala inclinación, nos coloca, ¿cierto? Y nos tiende esa trampa. Sí, hoy pecaré, mañana me arrepentiré. Y Dios me tendrá que perdonar. Dios tendrá que cambiar de opinión. Si es que había una mala consecuencia sobre mi vida porque me he hecho lo indebido y me arrepiento, Dios me tendrá que perdonar. Y tendrá que cambiar las cosas. Y cuando las cambie, ya no le serviré tanto. O ya no me acercaré tanto a Él, ya estaré mejor. Este es el engaño, ¿cierto?, del corazón que hubo en el faraón y que, bueno, podría haber en cualquiera de nosotros. Llegar a pensar que, por sencillamente arrepentirnos, Dios tiene que, está obligado a, y podemos cambiar su opinión, doblegando a Dios y su propia voluntad. Porque Dios también tiene libre albedrío, ¿no? ¿Podremos nosotros cambiar la voluntad del Creador? Sí, pero porque Él decide cambiarla. No es porque nosotros la cambiemos, como si Él fuera un instrumento, ¿cierto? Cuando nos arrepentimos, Dios también decide, Él decide perdonarnos. Y no es que en cuanto nosotros decidimos arrepentirnos, Él está obligado a. Él decide. Él tiene también libre albedrío. Dios tiene un libre albedrío. Dios tiene voluntad. Si nosotros desconocemos la voluntad de Dios, podremos ser como el obstinado faraón que piensa, hoy me arrepiento, diré que estoy equivocado, y en cuanto Él cambie su voluntad, porque yo reconocí mi error, por lo tanto Él tiene que cambiar su voluntad, después yo seguiré haciendo lo que yo quiera. ¿No es así? El camino de Dios, ¿cierto?, involucró y Moshe lo fue entendiendo poco a poco. Y solo Hashem reina. Hashem es rey y solo Él gobierna y su voluntad preside por sobre todas las cosas. Si Él dijo este mes será el primero, ese mes es el primero. Si Él dijo haré esto, Él lo hará. Si Él dijo desharé esto, lo deshará. Si Él puso su nombre e involucró a Moshe en su voluntad y le dijo, en cuanto tú digas, yo haré también, fue voluntad del Eterno. No es voluntad de Moshe. Dios tiene voluntad. No es un instrumento. Dios tiene su voluntad. Ojo con a veces pensar, ¿cierto? Que Dios estuviera obligado a algo. Él tiene su voluntad, por lo tanto también Él quiere que nosotros de nuestra voluntad podamos reconocerle. Porque el Eterno pudo haber aplastado a Egipto, por ejemplo, muchas veces en las guerras. A veces hay guerras que se ganaron de manera muy rápida.
Porque sencillamente aplastaron al enemigo y les dijeron, no tienen nada que hacer contra nosotros. Simplemente los destruyeron desde el inicio y a los demás no les quedó de otra que aceptar esa realidad y ceder en su voluntad y acatar la voluntad del triunfador. Pero Dios no es así. El Eterno tiene la voluntad soberana sobre todas las cosas. No le interesa aplastar nuestra voluntad. Al contrario, le interesa que nosotros, pese a las dificultades, pese a los tropiezos y pese a quizás el endurecimiento del corazón, podamos con todo decidir nosotros mismos, con nuestra voluntad, seguirle a Él y reconocerle a Él. Y endureció su corazón para que Él no lo reconociera a Dios. No es excusa. Dios podrá poner algún tropiezo en el camino, pero Él quiere que nosotros de nuestra voluntad le sirvamos a Él. Moshe y Aarón habían venido a advertir una nueva plaga, devastadora, las langostas, que devorarían el grano, es decir, no habría comida. Después del granizo, es decir, después de lo que quedara, de lo que quedaba del fruto de los árboles. Y bueno, ante esto dijeron los consejeros del faraón, ¿hasta cuándo será este hombre una trampa para nosotros? Deja ir a este pueblo para que adoren al Señor su Dios, Adonai su Elohim. Déjalos ir, es una trampa. ¿Aún no se han dado cuenta, faraón, que Egipto está arruinado? O sea, de una plaga a otra le dicen, logran ver la realidad de lo que estaba ocurriendo, a lo que estaban llegando. Estamos arruinados. ¿No te das cuenta lo que está ocurriendo, faraón? Bueno, ¿cómo es que a lo largo de la historia, personas quizás con tanto poder, influencia, o quizás tan inteligentes, han tomado decisiones tan perjudiciales y tan malas cuando dirigen a otras personas? Hay personas que son muy inteligentes. De hecho, este caso es como el clásico. Hay personas que tienen mucha inteligencia. A lo mejor son muy buenos ayudando al otro, al resto. Llegan a una situación de poder o donde cambia algo y se transforman en personas inservibles o inservibles. Que antes servían a otros, ayudaban, eran inteligentes, aportaban al mundo, después no quieren aportar a nada, sino que reman al revés. Perjudican a las personas, toman decisiones equivocadas que perjudican solamente a los demás. Cosas que cualquier persona cometería ese error si no conociera nada. Pero hay gente que conociendo, aún conociendo y sabiendo, toma pésimas decisiones. ¿Cómo es que pasa esto? Bueno, el problema, ¿cierto?, es cuando las personas deciden ignorar las advertencias. El inteligente cree saber más que los demás. Como ayer se decía, que tener la verdad absoluta. E ignora las advertencias. Las señales están, las advertencias están, pero decide ignorarlas. Usó su libre albedrío, no para creer en Dios y que Él, sí, está pidiendo esto y hay que ceder ante Él. Usó su libre albedrío para decir, aun cuando esté pasando todo esto, yo voy a hacer lo contrario. Voy a seguir mi propio camino. Bueno, triste y lamentablemente esto perjudicó al faraón, a sus siervos y sobre todo al pueblo de Egipto. Em, una visión sobre el faraón que de hecho trae una película, ¿ya? Que fue la del príncipe de Egipto. Cuando el productor, ¿cierto?, realizó esta película, en su visión no estaba que Faraón fuera una persona
obstinada, dura de corazón, siempre orgullosa toda la vida. Al contrario, la idea, ¿cierto?, de él, de crear el personaje del faraón, es que siempre fue una persona rotundamente conservadora, tranquila, que seguía como decisiones correctas y siempre hacía como lo bueno, lo adecuado para guiar a su nación. No lo retrató en su película como alguien malvado desde antes, sino que en realidad él estaba encargado de presidir el imperio más reconocido del mundo antiguo, ¿cierto? Y que este no se derrumbara ni se destruyera. Bueno, el punto es que lo dibujó así, ¿cierto? Y en el fondo, luego de esta tensión que hubo con este pueblo, ¿cierto? De Israel, Egipto, con Moshe, Aarón, etc., él fue de a poco cambiando su perspectiva. De hecho, es bastante probable que esto haya sido real y esto suele pasar con muchas personas que llegan, ¿cierto?, al poder y cuando a veces las cosas no resultan como ellos quieren. A lo mejor cuando un rey gobierna en un país pacífico donde todo funciona conforme a lo que dictan, todos están bien, tranquilos, la cosa anda bien. Pero cuando Dios decide intervenir y decir todo bien, todo tranquilo, o cuando viene la tentación, por ejemplo, cuando, como habla el libro de Job. Bueno, todo bien, todo tranquilo, pero quítale algo de esto. A ver si realmente es una persona que sabe decidir siempre por el bien. Algo similar le pasó al faraón. Vino prácticamente como un tentador, el Eterno, a tentar en el fondo a demostrarle en realidad hacia dónde se iba a inclinar su corazón en un momento de agitación. Tal vez él estaba tranquilo, pero en algún momento su corazón agitado lo llevó a otro lugar donde él jamás pensó que podía llegar, de hecho. Y siempre se negó, ¿cierto?, a llegar hasta ese lugar. Bueno, hay un pasaje, ¿cierto?, de la Torá que dice, Hashem le dijo a Moshe, ven a Faraón porque he hecho pesado su corazón y el corazón de sus siervos para poder poner estas señales mías en medio de él. He hecho su corazón, dice, pesado. Ven ante el faraón. Así parte, ¿cierto? Está para allá. Entonces, como les decía, la inclinación al mal, dicen los sabios que tiene un truco con el que la mayoría de las personas tropieza en el momento, ¿cierto? En algún momento. Todos tropezamos en esto. Es decir, si le preguntas a una persona, ¿por qué no corriges este comportamiento o este rasgo de tu vida? La inclinación al mal inmediatamente inclinará, ¿cierto?, el corazón para responder, tienes razón, sé que este comportamiento o este rasgo es algo malo, es algo que afecta a los demás, pero esa es mi naturaleza y no puedo cambiarla. Yo soy así y nadie me cambia. Punto. Yo nací así y nadie me va a sacar de ahí. Dicen los sabios, esta es la mala inclinación que trata de convencernos a nosotros. No de no reconocer, ¿cierto?, un error. No de no reconocer que hay algo que en nosotros no está bien. Sino que en decir, nadie me puede cambiar. No puedo, nadie puede cambiarme. Esa es mi naturaleza. Y este es el engaño, dicen, más terrible del corazón. Cualquier afirmación de que uno no puede cambiar, dice un sabio, raya con la herejía. Cualquier persona que diga no puedo cambiar, raya, dice, con la herejía. ¿Por qué? Porque cualquier persona que diga yo no puedo seguir la voluntad de Dios, no puedo, no soy capaz de decidir ni de ejecutar mi propia decisión de cambiar para seguir en pos del rasgo o del atributo de Dios que Él me exige a mí de mi vida, dice que raya en la herejía. En el fondo, porque cualquier persona que dice yo no puedo cambiar, está diciendo, está
negando que Dios le dio libre albedrío y que con su libre albedrío él sí puede tomar la decisión de cambiar o de mantenerse donde está. Pero es una decisión, tanto mantenerse como cambiar. Porque no hay persona que se detenga en este mundo y quiera decir, yo quiero tener siempre 20 años y el tiempo no pase de él. No, eso es falso. El tiempo pasa. No hay nadie que pueda decir, me voy a quedar acá y nunca me voy a mover de acá. Eso es falso. Podemos movernos de acá o pueden sacarnos de ahí y nada está asegurado en este mundo. El mundo está en constante movimiento. La existencia. Nadie puede decir, nadie me puede sacar de acá, ni nadie me puede mover de acá. Y el hecho de que una persona no quiera reconocer que puede cambiar y que necesita cambiar, dice los sabios, es una herejía en cuanto a no reconocer la Bejirá Hofshi, que se llama Bejirá Hofshi, el libre albedrío que tenemos y que Dios ha puesto en nosotros. Esto se desprende de un Midrash que dice que a primera vista el versículo, ¿cierto? Donde dice, ven a Faraón, presta apoyo a los herejes que dicen que el Faraón no podría cambiar porque su corazón estaba endurecido. Es decir, pero si Dios endureció su corazón, él no puede cambiar. Dice los sabios, el que piense esto, en realidad esto presta apoyo a los que niegan a Dios. Los que piensan, es que Dios endureció su corazón, por eso él no puede cambiar. No. ¿Y por qué esto sería interpretado así? No dice, ¿acaso la Torá que él endureció su corazón y que le quitó el libre albedrío? Dice, él le endureció su corazón y le quitó el libre albedrío. Prácticamente. Dios endureció su corazón. No. Explica un comentarista del Midrash, Reish Lakish. Él dice, Hashem no le quitó al faraón la capacidad de arrepentirse, sino que hizo que el corazón del faraón se volviera pesado. Lo que significa de que el arrepentimiento se le transformó en algo más difícil. Pero no se le quitó su libre albedrío de que podría arrepentirse. Se le hizo más difícil. Se le colocó un obstáculo. Pero no dice ahí que se le endureció su corazón para quitarle su propia voluntad, para que el faraón fuera un títere de Dios. No dice eso, sino que fue más pesado. Es decir, se le colocó más difícil el arrepentirse. De hecho, en la séptima plaga, como leímos, Faraón sí se arrepintió y dijo, he pecado. Me equivoqué. Pero era tan pesado lo que había en su corazón que inmediatamente las cosas se volcaron y cambiaron, que volvió a caer en la trampa del corazón. Ese era el problema del faraón. O sea, y uno podría decir, bueno, sencillo, ¿no? Bueno, si las cosas cambian, nuestro corazón, claro, a lo mejor se tranquiliza y podemos volver a caer en lo mismo, pero es que todo lo que le había acontecido, las cosas que estaba viendo eran milagros, maravillas. No era como para llegar y cambiar de un momento a otro. De hecho, toda esa experiencia pudo haber sido para alguien transformadora. Imagínense todos aquellos que no, de los hijos de Israel, que estaban esperando la libertad de la esclavitud y de repente llega Dios y empieza a hacer estragos en el mundo. Esa gente cambió. En ese momento cambió. Algo cierto despertó en su corazón. Dijeron, ahora sí conozco que Dios es grande. Y este faraón que vio toda la grandeza de un momento a otro decidió ignorarla. O sea, mientras más grandeza veía, más la ignoraba. Pero él dice que sí se arrepintió. He pecado, dijo. O sea, aun cuando Dios había endurecido su corazón, pudo reconocerlo. No le quitó el libre albedrío, pero sí le fue más difícil. Dice, Reish Lakish explica que Hashem es como que le hubiese cerrado la puerta. Le cerró la puerta de la Teshuvá, ¿cierto? Del retorno, el arrepentimiento, en la cara. Eso es lo que hizo.
Sí, sí, es como una persona que estuviera en tinieblas y ve hacia afuera a lo mejor un camino de luz, pero sigue en las tinieblas y quiere decidir seguir ahí. Tiene la puerta abierta. ¿Qué es lo que hizo el Eterno? Tomó la manija, la puerta y la cerró. Él siguió estando en oscuridad y en tinieblas. O a lo mejor, digamos, le juntó la puerta para que solo viera un poco menos de luz. Pero él siguió estando donde estaba, en su situación. Fue el faraón el que no se movió. Y fue el Eterno el que se movió, ¿cierto? Y le cerró un poco la puerta, le hizo su corazón más pesado. Pero el tema es que Faraón tenía que mover su corazón hacia la Teshuvá. Entonces él explica que fue eso, como que el Eterno le cerró la puerta al Faraón. Pero una puerta cerrada no tiene por qué ser un obstáculo. Si él sabía dónde estaba la puerta, podía acercarse a ella. Y si él vio dónde estaba, ¿cierto?, la manilla, podría llegar y abrirla. Es cierto que una puerta cerrada es más difícil de abrir que una puerta abierta. O simplemente pasar si está abierto, ¿cierto? Pero se puede abrir si uno se esfuerza. O si aún le pusieran llave, pero la llave se quita o está dentro de la habitación. Sigue estando la llave y es cosa de buscarla. Si alguien quiere salir, que la busque. Por ahí, cierto, yo recuerdo alguna imagen que daba vueltas. Decía, nadie puede sacar a una persona de un lugar donde no quiere salir. Ese es el problema del corazón endurecido. Si una persona no quiere salir del lugar, esa persona no quiere salir. Ni Dios demostrando, y eso es lo que nos enseña hasta para allá, ni Dios dando grandes señales, prodigios, maravillas, etc. Es capaz de obligar a una persona sencillamente a salir. Es la persona la que toma su decisión. De hecho, si estuviera tan desesperado por salir de la situación, pues que venga y derribe la puerta para salir a la Teshuvá. ¿Cierto? Incluso cuando el cambio es difícil, incluso cuando el corazón de uno es pesado y le cuesta cambiar, todavía hay maneras de cambiar. Puede golpear la puerta a lo mejor. Puede buscar una llave. Puede tratar de abrirla. Puede acercarse. Puede llamar. Ahí fue diferente, ¿cierto? Con el pueblo de Israel. Dice que ellos clamaron. Y fue Dios el que fue a ayudarlo. Porque Dios también puede, ¿cierto? Sacarnos del lugar donde estamos. Pero antes de sacar el pueblo, el Eterno a su pueblo de donde estaba, le demostró que él podía hacerlo, ¿cierto? Para que creyeran de corazón. Y ellos mismos se movieran porque el Eterno no los sacó de Egipto, empujándolos. Dile al pueblo que marche, le dijo a Moshe. Dile al pueblo que marche. Les demostró que sí, él era capaz de sacarlo, pero ellos tuvieron que caminar también. Se puede abrir si se esfuerza, ¿cierto?, uno la puerta. Se puede derribar. El cambio es difícil. Y más todavía cuando el corazón es pesado, pero hay maneras de cambiar. Puede requerir un mayor esfuerzo, o quizás requerir de alguna mitzvah, alguna acción especial, en cuyo mérito, ¿cierto? Solamente necesitamos sí o sí ayuda de otros, pero aún así se puede, es posible. ¿Cómo es que hay otra pregunta? Porque en el mismo primer verso que leímos, que dice, Hashem le dijo a Moshe, ven a Faraón porque he hecho terco su corazón, he hecho pesado su corazón. Y otra pregunta que se desprende de este mismo primer versículo. ¿Podría ser una razón para que el Eterno le diga a Moshe, Moshe, ven a Faraón porque he endurecido su corazón? Ah, uno se preguntaría, ¿y por qué quiere que vaya si ahora me va a hacer menos caso que antes? ¿Por qué puede ser una razón si él endureció su corazón para que yo vaya? De hecho, es lo contrario, parecería ser lo contrario. Menos me voy a acercar al faraón si no me quiere hacer caso. Más razones para no ir. Explican los sabios, dicen,
el faraón se consideraba a sí mismo, como dice Rashi, un dios. Y Hashem quiso decirle que no solo no es un dios, sino que también es un peón en las manos del Eterno. Por lo tanto le dijo, ven a Faraón, diciéndole, yo Dios he vuelto terco su corazón. Dile que él no tiene nada que decir en el asunto y que yo también estoy actuando. Yo también estoy ejerciendo mi voluntad y también decidí endurecer su corazón. O sea, yo estoy actuando detrás de. Por lo tanto, ven Moshe, porque yo estoy actuando. Yo estoy haciendo las cosas detrás de. Yo hice esto. Y si mi voluntad fue endurecer su corazón y que tú vinieras ante él así, hazlo. Y a veces se nos dispone así, ¿no? El camino en nuestra vida. A veces el Eterno dice, ve, anda, haz esto. Pero ¿cómo, Señor, si es más difícil? No es el camino más sencillo. Es el más arduo. Muchos, cierto, han experimentado que el camino de la Torah es un camino complejo, difícil. Hay que separarse a veces de la familia, de la misma iglesia, la congregación, los amigos, los hermanos que teníamos de antes, por seguir el llamado del Eterno. Es un poco ilógico. Ven más a mí, y la gente más te va a negar. La gente va a estar más obstinada contigo. La gente más te va a acusar de que estás loco. Bueno, hubo un camino de locura en Egipto y hubo un camino de locura, digamos, en Israel. El camino de la locura en Egipto le dijo al faraón y a sus siervos, cada vez que el Eterno mostrara su poder, lo negaremos. Negaremos la verdad y la realidad de las cosas, porque queremos imponer nuestra propia voluntad. Y no vamos a reconocer que otros tienen derecho, o que Dios tiene derecho sobre las cosas. Yo quiero que mi voluntad impere. Hay un camino de locura por el cual, cierto, lleva el orgullo en la vida, cierto, de las personas. Y ese es el orgullo, la obstinación. Lleva a las personas por ese camino de locura. Cada vez que pasa algo, negar a Dios. Cada vez que pasa algo, no reconocer a Dios. Endurecer más y más su corazón. Aunque veamos cosas más increíbles, todavía no. Ese fue el camino de locura de Egipto. Y el camino de la locura de Israel, ¿cuál fue? Mientras yo estoy endureciendo el corazón de Faraón, yo estoy actuando, yo les prometí que los voy a liberar, pues cada vez estoy haciendo más difícil que el que los tiene que liberar los deje libres. Ya. Si el Eterno hace salir el sol para justos e injustos, el Eterno también endurece el camino de la Teshuvá para el malvado y también lo hizo para los justos. Porque finalmente, detrás de todo, el Eterno es el que tiene la última palabra. Y su poder domina y ejerce sobre todo. Y podemos seguir dos caminos de locura, como dijo Shaul también. El camino de la locura que nos lleva a seguir negando a Dios, o el camino de locura que es seguir conociéndole. Y seguir conociéndole implica hacer teshuvá. El camino a la locura de Faraón es, aún viendo las señales, no hacer teshuvá. Y el camino a la locura de Israel, aún con todo el viento en contra, con todo el mar en contra, aun cuando nos dijo que nos va a sacar, pero nos está poniendo más obstáculos para salir y pareciera que como que no quiere que nos dejen ir, pues más hay que seguir adelante y más hay que seguir el camino a la teshuvá. Es el camino de locura que el Eterno decidió para nosotros y para su pueblo Israel. Nos separó. Porque finalmente, esta locura que le llama Shaul, ¿cierto? En la escritura también, es lo que nos ayuda a conocerle a Él. A librarnos de la locura de este mundo. A librarnos, ¿cierto? De la irracionalidad de este mundo. A alejarnos, ¿cierto? Del pecado de este mundo. Que nos lleva al camino de Dios y de su pureza. Y de saber que si queremos avanzar en Él va a haber obstáculos. Lo hubo para ellos, ¿cierto? Para Egipto y para Israel.
Pero como dice la Torá, habían densas tinieblas, dice esta para allá, en todo Egipto. Pero en las casas, no dice en el lugar donde vivía Israel, dice en sus casas había luz. Dentro de ellos, en sus corazones, en su interior, había luz. El mundo estaba lleno de tinieblas. El mundo era una locura, imagínense que de repente llueve, truene, caigan relámpagos, hayan ranas por doquier, animales, todos muertos, úlceras, una locura. Pero en sus casas, dice, había luz. Y esa es la locura que el Eterno quiere que sigamos nosotros, su voluntad. Que el Eterno les bendiga a todos. Shabbat Shalom.